Los aplausos comenzaron incluso antes de que terminara la frase. No eran humanos. Nunca lo habían sido. Sonaban como metal que se dobla lentamente, como huesos que no deberían romperse, que se rompen. Y por un instante, se me ocurrió que aquello no era una celebración, sino un alivio. Alivio de alguien que creía que el peligro finalmente había sido controlado. Me quedé inmóvil en el centro del salón del Consejo Estelar, sintiendo cientos de miradas que me taladraban la piel como escáneres invisibles. Especies de mundos que jamás habían conocido el hambre, observando a una que había sobrevivido. Civilizaciones que nunca habían necesitado luchar hasta el último aliento, juzgando a una que lo había convertido en costumbre. Y sin embargo, en ese instante, éramos nosotros quienes cedíamos. La humanidad acepta los términos de la resolución Omega 7. Mi voz sonó firme, casi demasiado fría para ser humana. Pero por dentro, algo se retorcía. No era miedo, no exactamente, algo más antiguo. Algo que aprendí a reconocer desde muy joven. El silencio que precede a un cambio para siempre. Cada miembro del consejo reaccionó a su manera. Algunos emitieron sonidos armoniosos que resonaron en el aire como música lejana. Otros simplemente permanecieron inmóviles, como si no necesitaban mostrar emociones. Otros simplemente permanecieron inmóviles, como si no necesitaban mostrar emociones. Creían que habían ganado. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitábamos. Crucé el pasillo con pasos pausados, sintiendo el peso de aquel momento oprimirme. La estación comenzó a alejarse lentamente, como una corona brillante flotando en el vacío. Hermosa, imponente y completamente vulnerable, si supieras dónde mirar. Lo sabía. Cerré los ojos por un segundo, y por primera vez, desde que todo comenzó, sonríe sinceramente. Pero no había calidez en esa sonrisa. La única certeza era que en algún lugar muy lejano, algo ya estaba en marcha. Algo que no aparecía en ningún informe, que no se encontraría en ninguna inspección, y que tal vez ni siquiera sería reconocido como una amenaza. Todavía. Ahora dime algo. Si estuvieras en su lugar, viendo a la humanidad en ese momento, ¿creerías de verdad que todo había terminado? Escribe en los comentarios qué habrías hecho en lugar del consejo. Y lo más importante, ¿crees que deberían haber hecho una pregunta diferente? El tren surcó el vacío en absoluto silencio, como si incluso el espacio mismo intentara escuchar algo que aún no se había dicho. Afuera, la estación del consejo se fue desvaneciendo lentamente, hasta convertirse en un simple punto de luz, distante, elegante y peligrosamente seguro de sí mismo. Mantuve la mirada fija en ella más tiempo del debido, no por nostalgia, sino por cálculo. Lugares como ese no caen por la fuerza, caen por una mala interpretación. Lucio estaba sentado frente a mí, con una tableta en las manos, pero sin leer nada. Reconocí esa postura. Estaba esperando. No una orden, sino una confirmación. ¿Lo has leído?, preguntó sin levantar la vista. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros, como si fuera un detalle insignificante más de aquel viaje. Pero no lo era. Nada de aquello lo era. Lo leí, finalmente respondí. Asintió lentamente, como alguien que ya esperaba esa respuesta. Y temía lo que vendría después. Así que es real. Lo miré. Siempre ha sido así. Esa frase quedó suspendida en el aire unos segundos más de lo habitual. El tipo de respuesta que no pone fin a una conversación. Simplemente abre una puerta que quizás nunca debió haberse abierto. Lucio finalmente apartó la vista de la tableta. No lo saben, ¿verdad? Una leve sonrisa apareció en la comisura de mis labios. No por humor, sino por precisión. Ni siquiera saben qué deberían estar buscando. Respiró hondo, apoyando los codos en las rodillas, como alguien que intenta organizar pensamientos que ya no encajaban en el mundo que conocía. No se trata solo de ocultar tecnología, ¿o sí? Negué con la cabeza lentamente. No. Y entonces, por primera vez desde que dejamos el consejo, me incliné ligeramente hacia adelante. Se trata de cambiar las reglas del juego sin avisar de que el juego ha cambiado. Su mirada se endureció. Ahora empezaba a comprender. Pero comprender y aceptar son cosas diferentes. La nave ajustó automáticamente su ruta, entrando en una zona de tráfico más denso cerca de la órbita exterior de la Tierra. Pequeñas naves cruzaban el campo de visión,
cada una siguiendo protocolos predecibles, rastreables y seguros, tal como le gustó al consejo. ¿Y la inspección?, preguntó Lucio. Ya vienen, frunció el ceño. ¿Tan rápido? No tienen prisa porque tengan miedo, respondí. Tienen prisa porque creen que todo está bajo control. Esa era la diferencia más peligrosa de todas. El comunicador de mi muñeca volvió a vibrar. Esta vez, 2 veces. No era una norma oficial. No era el protocolo. Fue insistencia. Miré. Otro mensaje. Aunque el canal no existe. Incluso el remitente es imposible. Pero ahora, más tiempo. Mis ojos recorrieron las palabras lentamente, no por tranquilidad, sino por disciplina. Cada línea parecía demasiado simple, demasiado directa. Y sin embargo, había algo ahí. Algo no está en su lugar. ¿Qué dices?, preguntó Lucio, con la voz ahora más baja. Tardé un segundo en responder. Dicen que llegamos tarde. El silencio que siguió no fue vacío, fue duro, denso, como si esa sola frase hubiera desplazado algo invisible dentro de la habitación. ¿Tarde para qué?, preguntó. Volví a leer el mensaje. Entonces para él. Y entonces respondí con la misma calma que utilicé en el consejo. Esa es precisamente la pregunta equivocada. La nave espacial inició su procedimiento de descenso orbital. La curvatura de la Tierra apareció lentamente a través de la ventana. Azul, blanca, familiar y engañosa. Porque lo que estaba sucediendo no era visible desde allí. Nunca lo fue. Lucio se pasó la mano por la cara, visiblemente molesto. ¿Sabías esto antes de hoy? Conocía algunas partes. Y ahora, volví a dirigir mi mirada hacia el planeta. Ahora sé que alguien empezó sin esperarnos. Eso le afectó de una manera diferente. Ya no era una estrategia. Fue un riesgo, real, imprevisible. Y tal vez, fuera de control. La nave espacial entró en la atmósfera con un ligero temblor. Y las capas de nubes se abrieron como cortinas. Debajo de nosotros, instalaciones, ciudades, estructuras, todo parecía normal, organizado, bajo control. Pero yo sabía que no debía hacerlo, siempre lo supe. Porque la mentira más grande jamás contada en esa galaxia, la idea era que el control significaba seguridad. El sistema anunció la aproximación final. Lucio se enderezó en su asiento, recuperando su semblante profesional. Pero aún podía ver en sus ojos algo que no había estado allí antes: duda. Y eso estuvo bien. Sin duda, la gente comete errores predecibles. Las personas que tienen dudas empiezan a hacer preguntas peligrosas. Y preguntas peligrosas lo cambian todo. El transporte aterrizó con una suavidad casi perfecta. Los seguros se desbloquearon. La puerta aún no se había abierto, pero algo ya estaba mal. Lo sentí antes de verlo, antes de escuchar, antes de que cualquier sistema te alerte. Ese tipo de sensación que no proviene de los datos, proviene de la experiencia. Por instinto, para sobrevivir. Miré a Lucio, se dio cuenta. ¿Qué era? No respondí, me quedé allí en silencio durante unos segundos, escuchando algo que no emitía ningún sonido. Y entonces dijo, en voz lo suficientemente baja como para que solo él lo oyera. Llegaron primero. La puerta de transporte comenzó a abrirse. Y del otro lado, esto no era lo que debíamos esperar. El silencio en el pasillo de la estación era inusual. Lucio lo notó incluso antes de comprender el motivo. Era un silencio pesado y denso, como si el aire mismo estuviera a la espera de que algo sucediera. Caminaba junto a Osmensa, manteniendo una postura firme, pero en su interior algo se estaba reordenando, como una intuición que aún no se había concretado, pero que ya resultaba inquietante. Acababan de regresar de otra reunión con representantes de especies extranjeras. Nada fuera de lo común. Preguntas cuidadosas, respuestas aún más cuidadosas. Pura diplomacia. Pero esta vez había algo diferente. Algo casi invisible, oculto entre líneas, en las miradas prolongadas, en las pausas que nadie podía explicar. «Sospechan», dijo Lucio, rompiendo finalmente el silencio. Osmensa no respondió de inmediato. Siguió caminando, sus pasos resonando suavemente en el suelo metálico. Cuando habló, su voz fue baja y controlada. Siempre lo han sido. Pero esa respuesta no tranquilizó a nadie. Al contrario, generó un nuevo tipo de inquietud. Porque había una diferencia entre sospechar y empezar a comprender. Y tal vez, solo tal vez, esa línea se estaba empezando a cruzar. Lucio apretó ligeramente la tableta que llevaba consigo. La información que tenía no era completa.
Nunca lo era. Pero el patrón era lo suficientemente claro como para resultar inquietante. Silencio. Porque ya no era solo un sentimiento. Era una prueba. Movimientos discretos, sincronizados, pero ocultos dentro de los flujos ordinarios. Como si alguien intentara observar sin ser visto. O peor aún, como si ya supiera exactamente qué no debía mirar. Lucio sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda. No buscan cualquier cosa, dijo casi en un susurro. Buscan algo específico. Osmensa se cruzó de brazos, observando los datos. Sí, una pausa. Y eso significa que, en algún momento, alguien mostró el camino. Eso lo cambió todo. Porque la sospecha era una cosa, dirección era completamente diferente. Lucia se volvió hacia ella, con una mirada ahora de diferente intensidad. ¿Crees que alguien desde dentro? No terminó la frase. No era necesario. Osmensa tampoco respondió de inmediato, pero por primera vez desde el principio de todo, tardó mucho tiempo. Y esa pequeña demora decía más que cualquier respuesta directa. Creo, dijo finalmente con calma, que alguien ha empezado a hacer la pregunta correcta. Y eso era peligroso. Mucho más que cualquier ataque directo. Mucho más que cualquier confrontación militar. Porque las preguntas correctas conducen a respuestas inevitables. Y las respuestas inevitables cambian estructuras enteras. El panel parpadeó. Un nuevo punto de entrada de datos. Lucio lo abrió. Lo leyó una vez, luego otro. Y entonces guardó silencio. ¿Qué pasó?, preguntó Osmensa. Dudó, pero él giró el visor hacia ella. Una comunicación. No oficial, sin identificación clara, pero con un contenido que es imposible de ignorar. Solo una línea. Corto, directo. Es tan absurdo que no se puede ignorar. El sistema agrícola de Kepler no era agricultura, ¿verdad? El aire parecía denso. Porque esa pregunta no era genérico, no fue algo aleatorio. Era necesario, quirúrgico, peligroso. El león es orgulloso. No reaccionó de inmediato, pero algo cambió. Algo muy pequeño, casi invisible. Pero es real. ¿Cuánto tiempo te llevó eso?, preguntó. Lucio respondió sin apartar la vista de la pantalla. Menos de lo que debería ser. Silencio. Y entonces, por primera vez, una grieta casi imperceptible comenzó a formarse en el plan perfecto. Porque alguien, en algún lugar, no solo estaba observando, lo entendía. Y la verdadera pregunta ahora ya no era si lo descubrirían, pero ¿qué harían cuando se enteraran? El panel volvió a parpadear. Estaba llegando otro mensaje, y esta vez no parecía una pregunta. La primera inspección llegó sin alardes, como todo aquello que cambia el destino de los mundos. No hubo sirenas, ni grandes anuncios, solo el susurro metálico de un barco que surcaba las nubes sobre la instalación costera donde Lucio esperaba. El cielo estaba gris, denso, como si portara una premonición que nadie allí se atrevía a nombrar. Sostenía una taza de café caliente, más por costumbre que por necesidad, mientras observaba el aterrizaje del barco con la tranquilidad de quien ya sabía exactamente lo que se vería, y sobre todo, lo que no se vería. Los inspectores descendieron en fila. Sus cuerpos distintivos, sus formas extrañas, sus presencias casi silenciosas, pero cargadas de autoridad. El líder, una figura esbelta de ojos opacos, analizaba todo a su alrededor como si desmantelara el mundo pieza por pieza en su mente. Lucio dio un paso al frente, cortés, firme, siguiendo el protocolo a la perfección. Ofreció café. Un gesto humano, simple, inútil para ellos. Aún así, persistió. Porque a veces, los pequeños gestos son distracciones perfectas. La inspección comenzó con precisión quirúrgica. Se catalogó el equipo, se verificaron los sistemas y se cotejaron los registros. Todo estaba en su sitio. Todos los vehículos desactivados, todos los núcleos extraídos, todas las firmas energéticas reducidas a cero. Fue impecable. Tan impecable que resultaba casi incómodo. Porque demasiada perfección suscita preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Lucio caminaba junto al jefe de la inspección con pasos mesurados, respondiendo a todo con calma, sin dudar, sin mostrar emoción alguna. Pero en su interior, cada segundo estaba calculado. Observaba cada mirada del inspector, registraba cada pausa. No lo evaluaban solo por lo que mostraba, sino también por lo que ocultaba. Fue entonces cuando sucedió. Uno de los inspectores más jóvenes se detuvo bruscamente frente a una pared metálica en el sector norte. Su escáner emitió un sonido diferente, no una alerta,
sino algo más incierto. Frunció el ceño, lo analizó de nuevo, y luego llamó a su superior. Pero crecía una tensión invisible, como una cuerda que se estiraba demasiado despacio para ser percibida, hasta que se rompió. Cuando finalmente llegó la autorización, antes de lo previsto, Lucio ya estaba preparado. O al menos, eso creía. El grupo se reunió frente al mismo muro. Se les concedió el acceso. La puerta se abrió lentamente, dejando al descubierto el interior de la sección oculta. ¿Y qué había allí? No era lo que esperaban, pero tampoco era exactamente lo que parecía. El líder entró primero, observando cada detalle: maquinaria agrícola, equipos de riego, sistemas de captación atmosférica. Todo funcional, todo ordinario, todo banal. Por un instante, el silencio llenó el lugar. Entonces el inspector se volvió hacia Lucio, con una nueva expresión en su mirada. Ella no era sospechosa, era duda. ¿Nos hiciste esperar para esto? Lucio tomó otro sorbo de café. Protocolo, respondió, así de simple. Pero en ese momento, algo había cambiado, porque lo que parecía una pérdida de tiempo, en realidad ocultaba una cuestión mucho más importante. Si eso fuera simplemente equipamiento estándar, ¿por qué reaccionó el escáner? Y lo que es más importante, ¿qué era exactamente lo que no veían? El silencio en ese sector no era vacío, era denso. A primera vista, no había nada extraordinario, solo máquinas, estructuras metálicas, sistemas agrícolas perfectamente alineados. Pero la falta de explicación pesaba más que cualquier evidencia. El jefe de inspección caminaba lentamente entre los equipos, pasando la mano por superficies frías, observando conexiones, analizando detalles que, aislados, no significaban nada, pero que juntos formaban un patrón que aún no lograba comprender. Lucio permaneció cerca de la entrada, inmóvil, sosteniendo su taza de café ya fría. No intervino, no se apresuró, no dio más explicaciones de las necesarias. Su postura decía algo muy claro: puedes mirar todo lo que quieras, no encontrarás lo que no sabes buscar. Y esa quizás fue la mayor provocación de todas. Uno de los inspectores volvió a activar el escáner. El sonido se repitió. Ese mismo tono irregular, casi indescifrable. Ajustó el dispositivo, lo probó en otro punto, y luego en otro. El patrón se repetía. No era un error, no era un fallo, pero tampoco correspondía a nada catalogado. Eso no es lo habitual, dijo, ahora con más firmeza. El líder no respondió de inmediato. Él simplemente siguió caminando. Se detuvo frente a uno de los colectores atmosféricos, observando su estructura con atención minuciosa. Un equipo común, utilizado en decenas de colonias. Nada allí debería levantar sospechas. Y sin embargo, las levantó. Estos modelos, comenzó, sin apartar la vista de la máquina, ¿son recientes? 3 años, respondió Lucio. Forma parte de un programa de expansión agrícola. ¿De producción local? Parcial. La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado corto, demasiado perfecto. Y la perfección, en ese contexto, empezaba a resultar inquietante. Finalmente, el líder se dio la vuelta y miró fijamente a Lucio. Respondes como alguien que ya se ha anticipado a todas las preguntas. Lucio esbozó una leve sonrisa. Pero no era una sonrisa. Era el tipo de sonrisa que no invita, simplemente observa. Experiencia, dijo. Y en ese momento sucedió algo casi imperceptible. El líder se dio cuenta. No estaba en las palabras, fue en el tiempo que transcurrió entre ellos, en ausencia de vacilación, donde debería haber duda, en una calma donde debería haber al menos un rastro de tensión. Eso no era solo control emocional. Estaba listo. Y la preparación requiere una razón. Los inspectores continuaron analizando el entorno durante un tiempo, pero la energía había cambiado por completo. Ya no se trataba de una inspección técnica, era una búsqueda de algo que nadie allí sabía con exactitud qué era. Y ese era el problema. No puedes encontrar lo que no puedes nombrar. Tras unos minutos, el líder hizo un gesto sutil con la mano. Era la señal para dar por terminada la reunión. Regístrenlo como verificado, dijo. Los demás dudaron una fracción de segundo, pero obedecieron. Los protocolos existen por una razón, y en ese momento se estaba siguiendo el protocolo, aunque algo me decía que no debía. Lucio lo observó todo en silencio,
sintiendo cómo el peso de aquel momento transcurría, sin estallar. Una situación que podría haberlo cambiado todo, terminó con una sola decisión. Pero decisiones como esa nunca son sencillas, porque a veces aquello que decides ignorar es precisamente lo que te pasará factura más adelante. Mientras el grupo abandonaba la zona, el joven inspector echó una última mirada hacia atrás. Sus ojos se fijaron en un detalle concreto. Una junta metálica, casi invisible, ligeramente diferente a las demás. Abrió la boca. Estuvo a punto de hablar, pero no habló. Y eso fue lo que lo cambió todo. Afuera, el cielo permanecía gris. El viento frío barría la base como una advertencia que nadie escuchaba. El líder caminaba en absoluto silencio. Su mente intentaba organizar algo que aún no había tomado forma. Y entonces dijo, casi para sí mismo: eso no está mal, pero tampoco está bien. Nadie respondió, porque nadie sabía lo que eso significaba. Lucio se quedó unos segundos observando cómo la puerta del departamento se cerraba lentamente. El sonido metálico resonó por el pasillo como un punto, que en realidad era solo una coma. Se llevó el vaso a los labios. El café ya estaba frío, pero bebió de todos modos, porque en ese juego la temperatura nunca fue lo más importante. Lo que importaba era el tiempo, y el tiempo estaba exactamente donde tenía que estar. Pero en algún lugar algo ya se había notado, algo pequeño, casi invisible. Y ese tipo de detalles nunca desaparece del todo. El buque de inspección desapareció en el horizonte, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación que dejó tras de sí no se desvaneció. Al contrario, permaneció, dispersa en el aire, infiltrada en los pasillos, silenciosa, observando. Lucio regresó por el complejo con pasos pausados. El sonido de sus botas resonando en el suelo metálico como un metrónomo que marcaba el ritmo de algo mucho más importante. Nada en su expresión denotaba preocupación. Nada en sus gestos sugería prisa. Pero en su interior ya estaba recalculando. Porque existía una marcada diferencia entre pasar desapercibido y casi ser visto. Y hoy casi lo habían visto. Mientras caminaba por el pasillo principal, no miró hacia atrás. No le hacía falta. Sabía perfectamente dónde estaban los puntos ciegos, dónde estaban las cámaras, dónde estaban las lecturas que jamás aparecerían en ningún informe. Aquella base no era solo un lugar, era una capa dentro de otra, una verdad superpuesta a otra. Y alguien lo había presentido. No se entiende, no descubierto, pero tiene sentido. Y el sentimiento es el primer paso antes de la certeza. Al entrar en la sala de mando secundaria, encontró a 3 personas esperándolo. Sin uniformes llamativos, sin identificación oficial, solo rostros que no figuraban en los registros públicos, y que jamás figurarían. «Informe», dijo uno de ellos sin rodeos. Lucio colocó el vaso vacío sobre la mesa. Lo validaron todo. Silencio. «¿Y la señal?», preguntó otro. «Detectado, pero no comprendido». Un leve suspiro colectivo recorrió la sala. No era alivio, era aplazamiento. Porque todos allí lo sabían. Lo que no se comprende hoy en día, normalmente se investiga mañana. «¿Nivel de riesgo?», fue la siguiente pregunta. Lucio pensó por un segundo completo. Y eso, en sí mismo, ya decía mucho. «Bajo, por ahora». La respuesta quedó suspendida en el aire como algo frágil. Porque por ahora, nunca es definitivo. «¿Y el joven?», preguntó el tercer hombre, apoyado contra la pared. Lucio no respondió de inmediato. Él lo recordaba. La mirada, vacilación, el momento en que casi se formuló una pregunta, pero no se hizo. Se dio cuenta de algo, dijo finalmente Lucio. «¿Cuánto cuesta?». «Lo suficiente como para hacerme pensar en ello de nuevo». Otro silencio. «Esta vez pesa más». «Entonces no es bajo», respondió el hombre. «No», corrigió Lucio con calma. «Todavía lo es». Esa diferencia, eso lo era todo, porque había una línea muy delgada entre darse cuenta y demostrarlo. Y siempre y cuando no se cruzara esa línea, todo permaneció a salvo. Pero la seguridad allí no significaba la ausencia de riesgo. Era control de tiempo. «Vigilancia constante», dijo el primer hombre. «Si se mueve, lo sabremos». Lucio asintió, pero algo en su interior no estaba de acuerdo, porque hubo cosas que no aparecieron en el monitoreo, como una pregunta,
como la intuición, como esa sensación persistente que no deja dormir a nadie por la noche, sin saber exactamente por qué. Y eso no se puede rastrear. Horas después, de vuelta en su oficina, Lucio observó cómo se enviaban los informes oficiales. Todo en orden, todo según lo previsto, todo perfectamente alineado con lo que debía haberse visto. Una historia completa y completamente falso. Se sentó lentamente, apoyando los codos en la mesa. Sus ojos recorrieron los datos, pero en realidad no estaba leyendo. Estaban recordando, desde el descanso, de la mirada, ese instante en que el mundo estuvo a punto de descontrolarse. Y entonces, como si tirara de un hilo invisible, abrió un canal interno. No hay registro, sin protocolo, sin historial. Estado, simplemente dijo. La respuesta llegó casi al instante. Operacional. ¿Todas las unidades? Todos. ¿Alguna variación? Hubo una breve pausa, casi imperceptible. Ninguno relevante. Lucio permaneció en silencio, porque conocía el peso de esa palabra. Importante. ¿Qué define lo que es relevante? ¿Quién decide? Y lo más importante, ¿qué se está ignorando? Cerró el canal sin decir nada más, y allí se quedó, mirando el reflejo de su propia imagen en la pantalla oscura. Calma, revisado. Pero hay algo nuevo allí, algo que no estaba allí antes. No era miedo, no cabía duda, era atención. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, el juego no era completamente invisible. Alguien se había apoyado en el borde, y eso lo cambia todo. Esa misma noche, a años luz de distancia, dentro de la nave de inspección, el joven inspector no pudo dormir. Estaba sentado solo, mirando fijamente su propio escáner, conectado, repitiendo la lectura, de nuevo, y otra vez, el mismo patrón, el mismo ruido, la misma anomalía. Amplió los datos, las capas estaban superpuestas. Lo comparó con registros históricos. Nada, no hay coincidencia, sin explicación. Pero también no hay duda. Eso no era normal. Él lo sabía, lo sentí. Y da la sensación de que cuando insistes demasiado, se convierte en una obsesión. Abrió un nuevo récord, no oficial, tipo, y escribió una sola línea. Se quedó mirando esa frase durante unos segundos, como si esperara que ella se completara a sí misma por sí sola. Pero no se terminó, porque aún faltaba una cosa: nombre. Y sin nombre no hay pruebas, pero hay una búsqueda. Y buscar nunca termina con el primer error. De vuelta en la estación, Lucio caminó por el pasillo vacío, cuyas tenues luces proyectaban largas sombras en las paredes. Cada paso se sentía más pesado, no por miedo, sino por la anticipación. Porque él sabía algo que poca gente sabía. El momento más peligroso no es cuando te descubren, es entonces cuando alguien empieza a buscar. Y alguien había comenzado. Se detuvo frente a una puerta cerrada. Se quedó allí parado durante unos segundos, sin tocar, sin entrar, como si supiera que a partir de ese momento no habría vuelta atrás al estado anterior. Entonces lentamente la abrió. ¿Y qué había al otro lado? Aún no se podía explicar. Pero ya estaba listo. Espera. La puerta se cerró de golpe tras Lucio con un sonido seco y definitivo, como si aislara ese espacio del resto del universo. Dentro no había ventanas, ni mamparas comunes, nada que se pareciera a las instalaciones anteriores. Era un ambiente demasiado limpio, demasiado silencioso, como si incluso el aire hubiera sido diseñado para no interferir. Y en el centro de la habitación, allí estaban. No están organizados como máquinas, no están dispuestas como armas, pero eran regalos, de una forma que no encajaba en ninguna categoría conocida. Lucio no se acercó de inmediato. Se quedó quieto unos segundos, observando, porque incluso para él, eso exigía respeto. No era tecnología en el sentido tradicional. Fue otra cosa. Algo que no fue diseñado simplemente para funcionar, pero para responder. ¿Y responder a qué? Esa era una pregunta que nadie fuera de esa zona podría formular correctamente. Estado completo, dijo Lucio en voz baja. La respuesta no provino de un altavoz, ni siquiera desde un sistema visible. Provenía del propio entorno. Activo, una sola palabra, sin emoción, sin tono, pero curiosamente, tiene que ser así. Lucio cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y en ese pequeño gesto había más tensión que en cualquier momento anterior, porque allí ya no había teatro, no había senado, no hubo inspección, solo existía la verdad.
Y la verdad es que no era algo que pudiera explicarse. Caminó lentamente hacia una de las estructuras. La superficie parecía sólida, pero había algo en ella, una sensación de profundidad donde no debería haberla, como mirar algo y tener la impresión de que también te está mirando. ¿Algún cambio reciente?, preguntó. Silencio. Un tipo de silencio diferente, más extenso, más cargado. Hay un cambio, respondió la misma voz. Lucio abrió los ojos. ¿Cuál? Otra pausa. Y esta vez no parecía un cálculo, parecía una elección. Interacción detectada. Su corazón no se aceleró, pero algo en su interior se alineó. Origen, indeterminada. Estándar, incompleto. Esto no debería suceder. Nada allí funcionaba de forma incompleta. Nada de lo que allí ocurría reaccionaba sin contexto. Nada allí debería verse afectado por algo externo. Y sin embargo, él lo era. Lucio permaneció inmóvil durante unos segundos, absorbiendo su peso. Luego preguntó, con aún más cuidado. ¿Frecuencia? Inicial. Esa palabra tuvo más repercusión de la que debería. Hogar. No es continuo. No está aislado. Hogar. Es decir, no había terminado. Un leve escalofrío le recorrió la nuca, casi imperceptible. Por primera vez desde el principio de todo, había ocurrido algo completamente fuera de control. Y eso cambió las reglas del juego. No del todo, pero ya basta. Inscríbete como becario, dijo con firmeza. Confirmado. Pero mientras se procesaba la confirmación, Lucio lo supo. Eso no era solo un asunto interno. Alguien ahí fuera, algo me había conmovido aquí dentro. Incluso sin entender, incluso sin saberlo, incluso sin nombre. Y este tipo de contacto no desaparece, corta, marca y gira. Mientras tanto, a años luz de distancia, el joven inspector se encontraba ante un superior por primera vez desde su regreso. El informe oficial ya había sido entregado. Todo estaba en orden, nada inesperado. Pero él no estaba allí debido al informe oficial. Usted solicitó una audiencia fuera del protocolo, dijo el superior, examinándolo detenidamente. Sí. ¿Por qué? Dudó. No porque no lo supiera, pero porque no podía explicarlo. Yo encontré algo. No aparece en el informe, porque no sé qué es. El silencio que siguió fue denso. Así que no encontraron nada, respondió el superior con frialdad. El joven apretó el dispositivo que tenía en las manos. Sé lo que vi. Viste una anomalía no clasificada. No, alzó la vista. Y esta vez no había duda. Vi algo que no debería existir. La frase quedó suspendida en el aire. Equivocado, peligroso. Es imposible ignorarlo. El superior ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y por qué importa eso? El joven tardó unos segundos en responder. Pero cuando respondió, no fue una respuesta técnica. Eso no era lógico. Fue instintivo. Porque parecía que estaba esperando. El silencio que siguió fue diferente. No por incredulidad, pero por consideración. Por primera vez, alguien más, aparte de él, sintió el peso de aquello. De vuelta en la habitación cerrada, Lucio mantuvo la mirada fija en la estructura que tenía delante. Definir el riesgo, dijo. Esta vez la respuesta fue más rápida. Indefinido. Dejó escapar un suave suspiro. Indefinido era peor que alto. Porque se puede luchar contra las alturas. Indefinido, no. Se giró lentamente y caminó de regreso hacia la salida. Cada paso le resultaba más pesado ahora. No por miedo, sino porque había perdido el equilibrio. Antes estaban escondidos. Ahora quizás estaban siendo observados. Y existe una enorme diferencia entre esas dos cosas. Antes de irse, se detuvo, sin mirar atrás. Y él dijo, si hay más interacción, se grabará. No, interrumpió con firmeza. Un breve descanso. Será respondida. El silencio que siguió fue absoluto, pero no está vacío. Y eso fue la confirmación más clara de todas. Cuando Lucio salió de la habitación, el pasillo pareció más estrecho, más oscuro, más atento, porque ahora por primera vez había algo que no solo estaba siendo ocultado, pero también comienza a reaccionar. Y allá afuera, en algún lugar lejano, alguien seguía sosteniendo un dispositivo en sus manos, mirando fijamente datos que no tenían sentido, pero también no se equivocaban. Y cuando dos verdades incompatibles comienzan a coexistir, uno de ellos siempre cambia el mundo. La cuestión ya no era si se descubriría, era qué pasaría cuando eso ocurriera. El tiempo no ha cambiado su ritmo, pero la percepción que tenemos de él, sí. Después de ese día,
Todo continuó exactamente igual. Se enviaron informes, se siguieron los protocolos. Las reuniones se llevaron a cabo con total normalidad. La galaxia, a ojos de un observador externo, seguía organizada, predecible, segura. Pero bajo esa superficie impecable, algo ya no era igual. Lucio se fijó en los detalles. Ligeros retrasos en la respuesta, durante descansos un poco más largos, de la forma en que ciertas decisiones comenzaron a requerir una segunda reflexión. Nada que se pudiera señalar, nada que pudiera probarse, pero suficiente para que alguien como él lo entienda. El equilibrio se había roto, y el equilibrio cuando se toca, nunca vuelve exactamente a ser lo que era. Estaba sentado en su despacho, observando una secuencia de datos rutinarios, cuando Colin entró, como siempre, silencioso, preciso, casi invisible. Colocó una taza de café sobre la mesa. «Actualización externa», dijo en voz baja. Lucio no respondió de inmediato. Él simplemente esperó. El inspector solicitó una reapertura parcial del análisis. «Ahora sí que me gusta». Lucio levantó la vista. «Base, alegación de inconsistencia estructural no catalogada». Un profundo silencio llenó el espacio que los separaba. No fue ninguna sorpresa. Fue una confirmación. ¿Y el Senado? Todavía no ha respondido. Lucio se recostó lentamente en su silla. El juego estaba cambiando de fase. Porque hasta entonces, todo había estado bajo control. Ahora, hubo resistencia. ¿Lo está haciendo solo?, preguntó. Colin dudó un momento. No del todo. Eso fue suficiente. Una pregunta aislada puede ignorarse. 2. Comienzan a formar un patrón. 3. Se convirtieron en investigación. Y la investigación no se puede borrar. Lucio cogió la taza de café y la hizo girar lentamente entre sus dedos. El líquido oscuro reflejaba una imagen distorsionada, casi irreconocible. ¿Cómo se estaba convirtiendo todo eso? ¿Tiempo estimado?, preguntó. Para la escalada formal, impredecible. Otra palabra peligrosa, imprevisible. Aquella que ninguna estrategia acepta, pero que toda la realidad impone. Lucio volvió a dejar la taza sobre la mesa, sin beber. Prepárense para la transición. Colin no preguntó qué significaba eso. Él ya lo sabía. Porque la transición nunca se trató de irse. Se trataba de cambiar el estado de las cosas, antes de que alguien de fuera las cambiara. Horas más tarde, Lucio volvía a caminar por los pasillos interiores de las instalaciones. Pero esta vez, algo era diferente en él. Ya no se trataba solo de control, se tomó una decisión. Y la decisión es el punto de no retorno. Se detuvo frente a la misma puerta, el que no debería existir, el que no aparecía en ningún mapa. Y durante unos segundos permaneció inmóvil, como si estuviera escuchando algo. Ni un sonido, pero una expectativa. Entonces lentamente la abrió. La habitación era la misma, pero al mismo tiempo no lo fue. Las estructuras permanecieron en su lugar, silencioso, regalos, pero había algo nuevo en el ambiente, algo sutil, algo que no estaba allí antes. «Estado», dijo Lucio, y esta vez la respuesta no llegó de inmediato. Una pausa, corto, pero ya basta. Activo, dio otro paso adelante. Interacción, silencio, más extenso, más denso, confirmado. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero su mente ya estaba a kilómetros de distancia. Origen, la respuesta llegó de otra manera. Ya no está vacío, ya no es neutral. Externo. Esa palabra lo arruinó todo, porque hasta entonces existía una barrera invisible, una clara línea divisoria entre el interior y el exterior, y ahora se había cruzado esa línea. Intensidad, creciente. Cada respuesta tiene más peso que la anterior. Frecuencia, en aumento. El silencio que siguió no fue simplemente una ausencia de sonido, fue comprensivo, templo, directo, irreversible. Ya no estaban escondidos, no del todo. Ya no se limitaban a observar. Estaban siendo notados. Y la percepción, cuando evoluciona, se convierte en contacto. Y contactar nunca es neutral. Lucio cerró los ojos por un instante. No es algo en lo que pensar, pero aceptar. Porque ese momento fue el punto exacto donde todo cambia. Volvió a abrir los ojos. Más calma, más firme, más decidido. Iniciar el protocolo de respuesta. Toda la sala pareció reaccionar. No con movimiento, pero con presencia. Como si algo se hubiera activado. Confirmado. La respuesta llegó sin demora. Indudablemente. No hay vuelta atrás.
Y en ese momento, la historia dio un giro inesperado. Al otro lado de la galaxia, el joven inspector se encontraba de nuevo frente a su equipo. Pero esta vez, no había duda en sus ojos. Había certeza. Los datos eran diferentes. Ya no es solo ruido. Ya no es solo una anomalía. Ahora bien, había un patrón. Un patrón que no existía antes. Un patrón que proporcionó una respuesta. Tragó saliva con dificultad. Sus dedos vacilaron sobre el salpicadero. Porque él lo sabía. Si hubiera grabado eso, no habría vuelta atrás. Pero si no se registró, alguien más lo haría. Y entonces, lo hizo. Grabado. Él nos salvó. Y por primera vez nombró contacto. La palabra permaneció en la pantalla. Simple, directo, irreversible. De vuelta en la habitación sellada, Lucio permaneció en silencio, observando lo que ya no podía llamarse oculto. Porque ahora, había una conexión. No está completo, no se entiende, pero es real. Y lo más peligroso de todo, mutual. Se giró lentamente hacia la salida. Pero antes de marcharse, dijo algo que nunca antes se había dicho. Si responden, una pausa. Casi imperceptible. Nosotros también responderemos. La confirmación no llegó con palabras, pero llegó. Y con eso, bastó. Horas más tarde, solo en su habitación, Lucius estaba sentado al borde de la cama. La habitación estaba en silencio, pero su mente no. Por primera vez en mucho tiempo, no se trataba de esconderse. Se trataba de lo que vendría después. Se pasó la mano por la cara y respiró hondo. Y entonces, algo sencillo llamó su atención. Sobre la mesita de noche, había un pequeño objeto, viejo, simple, casi olvidado. Lo atrapó, observó durante unos segundos. Y entonces, sonrió. Una sonrisa diferente. No es estratégico, no calculado, pero humano. Porque al final, todo seguía girando en torno a lo mismo. Sobre continuar, sobre no parar, sobre cruzar lo desconocido, incluso sin comprenderlo. Se puso de pie, caminó hasta la ventana, y se quedó mirando el espacio vacío, oscuro, infinito. Y ahora, ya no guarda silencio. Porque en algún lugar ahí fuera, alguien más también estaba mirando hacia atrás. Y tal vez, por primera vez, hacer la pregunta correcta. Pero aún no hay respuesta. Y tal vez, esa respuesta nunca sea completa. Porque algunas cosas no existen para ser explicados. Existen para ser confrontados. Y ahí fue donde empezó todo. No fue el final de la historia. Fue el comienzo de algo que nadie, en ningún lugar, estaba realmente preparado para entender. Pero aún así, ya estaba sucediendo. Y ahora, la única pregunta que quedaba era, cuando llegue la siguiente respuesta, ¿quién estará dispuesto a escucharla?